Justamente vamos a analizar uno de los temas relevantes para la democracia y lo vamos a hacer junto a Ramón Cavieres. Muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Hola, Mónica. Bienvenida. Director ejecutivo de Activa Research, y además están realizando y dieron a conocer este pulso ciudadano. Lo quiero invitar a que revisemos algunas de las gráficas que tenemos preparadas sobre este estudio para que conversemos y saquemos algunas, bueno, usted saque algunas conclusiones en realidad. Veamos, porque tenemos algunas, ahí están algunas de las gráficas. Esta encuesta, digo que en Pulso Ciudadano Activa Research, la aprobación del mandatario Sebastián Piñera llegó a un 6,6%, lo desaprobó un 81,4%, no responde 9,3%. Se realiza todos los meses, aborda diversos temas políticos, se entrevistaron a 950 personas. Veamos otra de las encuestas que tenemos, pero la vemos después, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa aquí primero para que hablemos del gobierno de Sebastián Piñera y ya revisamos la siguiente, si le parece, a nuestro director. Sí, perfecto, ya. Conseguía la venia. Le quiero preguntar, en esta encuesta coincide más o menos, décimas más, décimas menos, con lo que ha dicho también la encuesta CEP hace pocos días. ¿Cuáles son las razones de la baja aprobación del presidente Piñera? Bueno, nosotros hacemos un estudio mensual, medimos la opinión pública respecto a la contingencia. Durante el 2019 este estudio fue mensual, pero a partir del 2020 es un estudio quincenal. Sí. Y lo que acabamos de presentar es lo que representa la primera quincena. Sí. Por lo tanto, el periodo de medición que nosotros hemos desarrollado es más o menos del 10 de enero al 15 de enero, en términos de levantamiento de la información. El nivel de aprobación en esa fecha es de un 6,6% del presidente Piñera. Y fundamentalmente las razones tienen que ver con temas de liderazgo. Yo diría que hay un concepto general de liderazgo en cuanto al manejo de la crisis, en cuanto al manejo de la situación, y además un tema de no respuesta a las demandas ciudadanas. Claro, que es lo que se ve cuando se desglosa. Las razones entre quienes lo rechazan, dicen falta de liderazgo, un 26,4%, falta de respuestas a la crisis, 38,3%, mala gestión del gobierno, 17,4%, falta de liderazgo, entonces también en la crisis, 17,3%. Ahora, entre quienes lo aprueban, lo raro es que quienes lo aprueban valoran justamente lo que los otros desaprueban, el liderazgo. Exactamente, bueno, aún mantiene... No es que valoren otras cualidades, sino que valoran el liderazgo que los opositores no le reconocen. Exactamente, bueno, entre quienes lo aprueban, que es el 6% de la población aproximadamente, aún mantienen su valorización respecto al tema de liderazgo, conducción, temas económicos, que son en definitiva las grandes fortalezas que implicaba la elección del presidente Piñera, digamos. Ahora, si tuviéramos que evaluar también el momento que tiene que ver con un momento político y económico específico, además, ¿qué dice esta encuesta respecto de ese momento económico? Porque la gente parece bastante pesimista. Mira, hoy en día hay que entender que estamos aún en un estallido social, que todavía no existe un horizonte de cuándo esto termine. Independiente de que las manifestaciones fuertes con violencia han decantado, han decaído un poco, aún estamos en un escenario bien crítico en términos de las demandas sociales de la población. Hoy día la población tiene una posición y una percepción bastante crítica del desempeño económico del país, de las expectativas a futuro. 70,2% piensa que la situación económica es peor en comparación al año anterior. Exactamente, y además tiene una percepción justamente crítica de todo el sistema político. No necesariamente en esta encuesta, sino en una encuesta del mes pasado, existen altos niveles de desconfianza sobre todo el establishment político. No tan solo el gobierno, sino todos los partidos de oposición, el Congreso, es decir, existe una percepción absolutamente negativa de todo el contexto. Nadie gana y nadie capitaliza esta crisis, por tanto. Salvo capitalizan, y eso es lo que de alguna manera exactamente algunas encuestas lo están diciendo también, que empiezan a aparecer algunos elementos populistas, digamos, en términos de tomar esos elementos de revisar. contexto. Pero el 62% de los encuestados cree que en todos los aspectos económicos, valóricos, políticos y sociales Chile avanza en una dirección incorrecta. Absolutamente. Existe una percepción absolutamente crítica respecto al tema, y además que hay un tema ahí que es muy relevante, que tiene que ver de qué manera se solucionan las demandas ciudadanas, que el orden fundamentalmente tiene que ver con el tema de pensión, educación, salud, donde la gente reconoce que se ha avanzado respecto al tema constitucional, estamos puertas, ¿no?, de ese proceso. Sin embargo, en términos concretos, lo que vive la ciudadanía en el día a día, eso no se ha plasmado en cambios reales, ¿ya? Veamos esa capitalización
si es que alguien la tiene o no, revisando la siguiente gráfica que tiene que ver con presidenciables. Veamos. ¿Qué nos dice? Que Franco Parisi lidera con un 11,6% las preferencias, le sigue Joaquín Lavín con un 8,9%, luego aparecen Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé con un 5,2% y un 5,1%, el alcalde Daniel Jadwe ocupa el quinto lugar con un 4,8%, Michelle Bachelet aparece con un 4,2% y finalmente está José Antonio Kast con un 3,9% y Jorge Sharp con un 2,2%. Detengámonos un momento acá. ¿Cómo se explica la aparición de Franco Parisi y si tiene que ver el tipo de liderazgo o también el trabajo que se ha hecho en redes sociales con su nombre en el mundo digital? Mira, hay varios factores para analizar esta cifra. Primero que nada, que más del 40% aún no tiene una definición de candidato. Estamos en un escenario inicial. Hoy en día el tema central para la ciudadanía es el plebiscito de abril 2020. Por lo tanto, estos son cifras absolutamente líquidas e iniciales respecto a las preferencias presidenciales de un evento que va a ser en 2 años más. Segundo, la población en general, más del 60% hoy en día no tiene identificación política y tampoco tiene identificación con coaliciones políticas. Esto además está contribuido con el rechazo total que tienen sobre el sistema político en general. Otro elemento relevante que tiene que ver es cómo hoy en día la ciudadanía vive en este mundo virtual que tiene que ver con las redes sociales. ¿Ya? Que no necesariamente aquel candidato que tiene más aparición, más visibilidad en medios tradicionales, no necesariamente va a ser el que más vínculo y relacionamiento tiene hoy día con la ciudadanía. Ejemplo, en el mundo está lleno. Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña. El poder... En el caso de que usted bien menciona, Bolsonaro, su campaña fue 100% a través de redes sociales y no de los medios tradicionales, por los cuales además, de hecho, tenía una pugna muy fuerte y los hacía, y la gente también lo sentía como parte de la élite. Habría que preguntarse la última campaña presidencial del presidente Piñera, de qué manera las campañas de los conceptos de Chilezuela y de los conceptos, de qué manera se introducen justamente en elementos de marketing digital y estrategias digitales. Por lo tanto, que aparezca Parisi, que empezó a aparecer en noviembre en la medición, obedece exclusivamente a un tema que tiene que ver con la oportunidad del populismo que aparece cuando hay un descrédito frente a la política y además la vinculación que tiene en este mundo digital donde pasan muchas cosas. ¿Y por qué alguien como José Antonio Kast, que tiene una estrategia bien posicionada respecto al mundo digital y que ha sido muy crítico de este gobierno, no capitaliza más? Mira, las cosas no son tan blanco y negro. Ahí hay una combinatoria de temas digitales y un tema ya de contenido, como propiamente tal. Yo diría que el candidato José Antonio Kast ya empieza a tener un tema de contenido, ¿ya? Y eso tiene que ver con el nivel de vinculación o relacionamiento que tiene que ver con la sintonía en general de la población. De hecho, en esta medición de enero ya a nosotros nos empezó a bajar en términos de los niveles de preferencia. Otro tema importante en estas mediciones que nosotros hacemos son respuestas espontáneas, ¿ya? Aún no es una lista cerrada. Por lo tanto, es lo que está en la mente de la gente, en lo que está en el imaginario y en sus preferencias generales. Y eso hoy en día fuertemente tiene que ver con influencia del mundo digital. Veamos ahora una siguiente lámina que tiene que ver con el tema constitucional. ¿Qué es lo que dicen ahí? Le preguntan si quiere una nueva Carta Magna y el 79,9% de los encuestados aprobó esa idea, 8,8% la rechazó, 8,6% dijo que no va a votar en el plebiscito de abril, 4,6% dice que no sabe o no responde. Veamos qué pasa con el mecanismo. Cuando vemos el mecanismo a través del cual querrían una nueva constitución, vamos a ver, ahí está. Un 57,2% dijo preferir una convención constituyente, es decir, un órgano elegido especialmente para este fin. Un 24,4% se inclinó por una convención mixta, o sea, mitad electos y mitad parlamentarios. 9,8% no va a votar, 8,6% no sabe o no responde. Parece haber un consenso entonces de nuevo, también coincidente con lo que muestra la CEP respecto de una aprobación, pero lo cual no quiere decir que esté necesariamente garantizado al respecto, porque no está ni siquiera en desarrollo todavía la campaña. Mira, ese es un tema fundamental. Estamos a 3 meses. Si lo analizamos hoy día, las posiciones están bastante claras en respecto de las preferencias. La población quiere un cambio constitucional, eso está claro, ya sea por definición conceptual, ya sea por la alternativa y el órgano que ellos prefieren. Ahora, falta todo un periodo
comunicacional, de propaganda política comunicacional respecto al tema, que eventualmente eso va a hacer cambiar eventualmente las posiciones que puedan tener. Sin embargo, pareciera que las cosas están bastante claras en términos de las preferencias de la población. Según esta encuesta, hay un rechazo respecto de la decisión de la ACES de boicotear la PSU. Mira, es una posición bastante compartida. Hay un 43% que lo aprueba. 43, y principalmente jóvenes entre 18 y 30 años. Ahí está el principal respaldo. Exactamente, que es un 53% aprueba. Y hay un 40% aproximadamente que rechaza, obviamente, la posición. Entonces tenía mal la cifra, tenía al revés. Sí. Es mayoritario, a ver, no es mayoritario, pero tiene más adhesión que rechazo. Exactamente. El boicot de la PSU, yo lo tenía al revés, entonces puesto ya. Exactamente. Perfecto. Y eso fuertemente influenciado por el segmento de 18-30 años, los jóvenes. Ahí es donde se encuentra ahora, la posición el apoyo. Exacto. Ahora la posición es casi compartida. Estamos hablando 43 y 40%. Ahora, hay un segundo nivel de información que consultamos también de cuál es el nivel de acuerdo que tenía la población con que el gobierno le impusiera la ley de seguridad del Estado a los dirigentes de la ACE. Bueno, y ahí la mayoría, más del 53%, está en desacuerdo con esa posición. Sí, un 52,6% y solamente un 23,5% está de acuerdo con que se llegue a apelar a esta ley. Para ir cerrando, quiero preguntarle, porque el panorama se ve bastante gris en varios de los aspectos, pero sin embargo, fíjese que hoy día la revista The Economist ha ubicado a Chile como una democracia plena, y esto, entre otras cosas, dicen ellos, esa es la argumentación que tienen, porque sube 3 puestos, quedamos como en tercer lugar aproximadamente en América Latina, después de Uruguay y de Costa Rica, pero la valoración que hacen de lo ocurrido el 18 de octubre es que aumentó la participación ciudadana, el proceso constituyente también lo valoran positivamente. Entonces, dicen que se ha convertido Chile en una democracia plena, o que ha aumentado en los rankings y en las características que lo lleva a ser clasificado por primera vez en este ámbito. Mira, toda crisis tiene su fortaleza y sus debilidades, pero sin lugar a duda una crisis es un mundo de oportunidades. Y creo que aquí hay un mundo de oportunidades en términos de mejorar la representación democrática que tiene el país y la participación ciudadana. Creo que el país tenga la oportunidad de, en abril 2020, de decidir si aprueba o rechaza una nueva constitución, es una cosa altamente valorable desde el punto de vista cívico. Y eso claramente fortalece la democracia, ¿ya? Hoy en día también el ciudadano está mucho más informado respecto a todo lo que tiene que ver con un proceso constituyente, y eso también tiene que ver con el país el cual queremos definir y en el cual queremos vivir. Todos esos elementos, sin lugar a dudas, son positivos, porque en definitiva involucra a la ciudadanía. Ahora, cosas como la que pasó ayer en el Congreso, en el que se rechazó el voto obligatorio, bueno, son elementos que cuesta entender y van en contra de todo este proceso, porque el mismo estudio, el 70% de la población está de acuerdo con que se vuelva al voto obligatorio, y está de acuerdo también con que ojalá se instalara un voto obligatorio en el plebiscito de abril 2020. Es decir, la gente quiere democracia, quiere participación, quiere ser partícipe del proceso en el cual estamos viviendo. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Gracias a ti, Mónica. Y nos vamos porque se acabó el tiempo, se acaba... Ah, miren, no fue un homenaje premeditado, pero Colo-Colo campeón de la Copa Chile. Felicitaciones a los colocolinos por este merecido triunfo. 2-1 ganaron, así que muchas felicitaciones. Y ahora nos vamos y vienen las noticias entre CNN y Chilevisión. Los dejo con Daniel Matamala. Chao.